Allá, listo. ¿Qué es lo que nos respalda? Ay, espera. ¿Qué es lo que nos respalda en estos momentos y el interés hacia nosotros que nos da como ese peso de ser muy buenos en lo que nosotros nos hacemos? Pues básicamente está en nuestro expertise, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, estamos dentro de un mercado de gobierno, educación, y estamos sobre muchas más experticias que, digamos, dentro del mercado actual son necesarias para el buen desarrollo, digamos, de las funcionalidades de cada una de las empresas. Por lo cual, digamos, eso también nos avala a nivel nacional e internacional. Entonces, digamos, ahí pueden ver todas esas experticias en lo que nosotros podemos trabajar y pues obviamente estamos siempre atentos a seguir expandiéndonos cada vez más. También nos respaldan nuestras, digamos, especializaciones, como digamos por ser partner de Google, también tenemos nuestras especializaciones en infraestructura, en migración de nubes, en analítica de datos y pues en transformaciones de la nube. Entonces, también eso nos da un gran aval sobre, digamos, Google y nuestro excelente trabajo que llevamos hasta el momento, ¿cierto? Además, también en Certica nosotros tenemos un X Factor que es nuestro principal, digamos, lema, que es básicamente habilitar productos, o sea, van en tres fases, que son habilitar productos, optimizarlos y hacer una transformación del mercado. Entonces, lo cual eso nos da una total transformación digital y nos da, digamos, nuestro principal interés, que es y nuestro principal trabajo hacia todo lo que nosotros realizamos. Entonces, digamos ahí, eso es como un poquito de la introducción que nosotros tenemos hasta el momento. Digamos, también podemos hablar mucho más adelante, pero pues digamos, es nuestro principal factor en estos momentos. Entonces, ahí ya en estos momentos le paso la palabra a Ignacio, que es nuestro Googler partner en estos momentos, que es donde nos va a empezar nuestra charla. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Un gusto de estar en esta semana de Data junto con Certica. Efectivamente, mi rol dentro de Google es apoyar a nuestro ecosistema, a nuestros socios tan especializados como acaban de ver con el caso de Certica. Y efectivamente la idea de la charla de hoy es hacer un pequeño recuento y más que quizá recuento no es la palabra correcta, sino armar una historia alrededor de cómo llegar a esta activación de datos, pero no nada más activación de datos con inteligencia artificial, eh, pero desde una manera mucho más aterrizada, mucho más concreta y entendiendo justamente un poco de dónde viene toda esta jornada, porque es cierto que hay diferentes conversaciones que están surgiendo, hay todo este tema de inteligencia artificial generativa ha traído toda esta gama de nuevas ideas, de nuevas opciones, de identificar cuáles son esos casos de uso para el negocio, cuáles son esas capacidades que vamos a desarrollar internamente en las organizaciones para poder aprovechar y potencializar justamente las capacidades, las habilidades, para poder ser mucho más eficientes en diferentes aspectos alrededor del manejo de la información, de la toma de decisiones. Entonces, en realidad hay una serie de dudas. Todavía estamos avanzando en conocer exactamente y cómo vamos a ir aterrizando muchas de estas ideas para que se vuelva de nuevo el poder extraer de la información que tenemos disponible el valor que esperamos y que redunde en diferentes tipos de beneficios u opciones, por supuesto, siempre desde una manera responsable y confiable. Al final del día, lo que necesitamos es partir siempre de los datos. Y hago este énfasis porque sin duda todos los modelos, todo lo que vemos, todo lo que utilizamos y que estamos, con lo que estamos interactuando, estamos nosotros mismos generando datos, recurriendo o haciendo uso de servicios que ya también están siendo parte de un ecosistema muy importante de datos, de poder unificar todo un ecosistema que es bastante amplio
y al mismo tiempo tenemos que ir pensando en cómo hacer que estos datos lleguen de una manera correcta a las personas correctas para poder llegar a entonces aprovechar, en este caso, lo que nos puede llegar a ofrecer, como comentábamos, la inteligencia artificial generativa, que de seguro va a tener muchos casos de uso que muy probablemente ya estén varios de ustedes identificando, dando ideas, tratando de entender. Justamente ahorita estábamos viendo ahorita, por ejemplo, un análisis de un catálogo de imágenes, extracción de información, conversión de un tipo de texto a otro. En fin, o sea, realmente se empiezan a abrir toda una serie de capacidades muy, muy interesantes, muy nuevas que Gemini, en este caso, es quien va cada vez a evolucionar más y ayudar a que tengan justamente ese proceso. Pero tenemos que partir de nuevo de los datos, de traer esa información, de limpiar esa información. Y aquí es donde la propuesta que tenemos en Google con el liderazgo que se tiene, ¿no? Y no solo de ahora, seguramente lo han visto, como viene de la misión misma de la empresa, de organizar la información del mundo, pues bajo esa premisa, en la evolución de todo este tiempo y al día de hoy, con la propuesta arquitectónica alrededor del concepto de un AI Lakehouse, es decir, de este mecanismo, de este modelo de datos en donde podemos traer y conjuntar diferentes tipos de información, extraerlos de diferente manera, trabajar con diferentes formatos y a la vez, de nuevo, poner los mecanismos de cuidado, de protección, de gobierno para poder hacer uso de esta información. Y al mismo tiempo, una vez ya con estos datos, con esta infraestructura que está, con toda esta gran cantidad de información que está depositada en este lago, utilizarlo, ¿no? Para las con las diferentes plataformas, en este caso principalmente con Vertex AI, que es el paraguas a partir del cual salen todas las capacidades de generación de soluciones de inteligencia artificial custom y eventualmente también llegar a una parte de Looker. Entonces, si lo vemos, tengo desde el inicio de la información, la recolección, el procesamiento, el almacenamiento, si la ingesta, el procesamiento, el almacenaje, la limpieza de los datos, luego el utilizarlos y eventualmente podemos tener ya la visualización de toda esta información, ¿no? Y esto para cualquier tipo de usuarios, ¿no? Desde el usuario de negocio, que al final del día es el que está tomando la información, pero sin duda todos los demás tipo perfiles que requieren manejar datos, porque todos de algún modo estamos manejando datos, ya sea, insisto, para hacer un análisis, tomar una decisión, etcétera. Entonces todo está perfectamente aterrizado y por debajo, aunque no lo veamos, ahí está funcionando todos estos modelos fundacionales que son justamente aquellos que ya quedaron entrenados, que ya utilizaron, que ya las diferentes organizaciones, empresas, en el caso de Google Gemini, ya lo entrenó, que está ahí listo para poder ser utilizado. Y no menos importante, de verdad, la parte de infraestructura, es decir, todos aquellos fierros, los data centers, los procesadores, las unidades de procesamiento gráfico, los tensors, los TPU, los TensorFlow, los Tensor Units, que son estos chips de última generación diseñados, fabricados por Google, bajo los cuales entran los modelos que justamente tienen esta capacidad de tomar, de ayudar, perdón, a ejecutar estas cargas de inteligencia artificial. Entonces, el primer mensaje es, todo está integrado y todo parte de los datos. Para llegar a un modelo robusto, sano, necesitamos partir de estos datos, de tener toda esta capacidad, de utilizar toda la información disponible. Entonces, bueno, un mensaje adicional de la relevancia en la mente de todas las organizaciones, de varios tomadores de decisión. Está claro que esta IA generativa y quizá en general la IA está haciendo una transformación muy profunda, muy rica, entonces todo esto tiene que eventualmente traducirse en un beneficio de negocio. Entonces vamos a entrar un poquito más detalle de estos dos puntos en esta conexión de todo el ecosistema de datos que hay en una organización, un poco un día en la vida de un dato, y luego se vuelve relevante en términos de llevarlo a una inteligencia artificial, en este caso la generativa.
platicábamos ahorita sobre la relevancia de la información y en sí el componente, poniéndole un nombre al componente, uno de los componentes clave o base, es sin duda BigQuery, que este es el centro, el corazón de prácticamente las infraestructuras de datos, de las plataformas, de las arquitecturas que planteamos. Pues una plataforma, seguramente la han escuchado y probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto, una plataforma muy potente que cada vez tiene una mayor capacidad de integrar diferentes capacidades para procesamiento de información. Es decir, BigQuery es ya el punto en el que llegan todos los datos. Previamente hay un proceso de ingesta con otras herramientas, un CloudFusion, un Dataflow o cualquier otra herramienta de ETL. Hay una limpieza, pero ya una vez que llega el dato a BigQuery, ya tenemos una capacidad de manera integrada de trabajar con BigQuery Machine Learning, de poder hacer un manejo de datos y cada vez mejores con el Data Canvas o con algunas capacidades alrededor de notebooks que están integrados en BigQuery Studio. Entonces, todo el manejo de datos ya se vuelve muy relevante a partir de lo que tenemos con BigQuery. Y aquí entrar un poco más a detalle de lo que ahorita platicábamos, todo el universo contenido que tiene BigQuery, desde su almacenamiento propio, como hemos visto, de poder manejar los datos de forma estructurada, tabular y algunos datos semiestructurados, pero al mismo tiempo la capacidad que tenemos para integrar todo el resto de potenciales tipos de fuentes de datos no estructurados y que puedan existir ya sea tanto en el almacenamiento de Google Cloud, en el almacenamiento básico de objetos, como la posibilidad de que existan en algunas de las otras nubes disponibles. Y a partir de ahí tener de nuevo toda esta opción de integrarse desde la misma consola de BigQuery, desde Looker, la integración con BigQuery, usar uso con funciones. Entonces, ahí es una arquitectura, un modelo arquitectónico sumamente robusto, pero más que eso, perfectamente integrado. Una integración completa de tal manera que todas las herramientas funcionan entre sí, tienen la capacidad de agilizar mucho del despliegue y mucho del el tiempo que se requiere para poner en mercado una solución. Y finalmente, la parte de inteligencia artificial generativa también es un mecanismo integrado y esto no es menor. Es decir, toda la información queda perfectamente almacenada, protegida, como ya vimos bajo estos mecanismos que tienen que ver con el concepto de Lakehouse. Y luego tenemos ya dentro de Vertex AI la opción de hacer todo el desarrollo, construcción de soluciones, la validación, MLOps, para construir estas aplicaciones que sean custom, pero también tenemos esa capacidad ya de utilizar algunas otras herramientas como puede ser Contact Center AI, Document AI, Generative AI Studio, la construcción de agentes. Muy probablemente hayan visto algunos de los anuncios que se dieron recientemente en Next, de poder hacer y poder utilizar toda esta construcción de agentes que estén aterrizados, nosotros grounded, es decir, que tengan esa capacidad de ir a tomar los datos existentes en la organización y volverlos útiles, el acceder a bases de datos, el acceder a documentos, el acceder a fuentes confiables que ayuden a robustecer esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque, como podemos ver en la parte inferior, el modelo, los modelos, en este caso Large Foundation Model de Gemini, está congelado, que se refiere a que ya se entrenó por parte de Google. El modelo no requiere partes de entrenamiento, sí requiere, por ejemplo, un tuning o algunas otras técnicas para hacerlo relevante y útil en nuestro contexto, pero la gran parte del modelo ya funciona y todo queda contenido dentro de un proyecto, dentro de la consola de Google Cloud, de nuevo con la parte de infraestructura que hemos platicado. Entonces, ese es el modelo de cómo funciona y cómo aterrizamos toda esta información que tenemos disponible para poderlo hacer útil y que entonces esta información se vuelva relevante para nosotros. Entonces, esto es lo que nos ayuda a disparar. Una vez que tenemos toda esta información, que hicimos esta ingesta, este procesamiento, que ya está almacenado, que ya está limpiado, podemos entonces empezar a identificar algunos otros casos de uso
que entonces se vuelvan relevantes. Por ejemplo, son estos, el primer caso, ¿cuáles son esos datos complejos que quizá de momento no podemos identificar, que con la ayuda de este modelo de lenguaje podemos tener esa capacidad? Y a lo mejor más que no lo logremos hacer, porque seguramente lo lograremos hacer, es la aceleración en conseguirlo, ¿no? En esta capacidad del modelo que pueda hacer esa identificación y tener estas propuestas. O hacer estas interacciones conversacionales mucho más ágiles, con un sentido un poco menos frío, sino con ya un estilo de conversación mucho más cercano a lo que tenemos. O la generación de diferentes contenidos, algunos creativos, por ejemplo, para marketing, o algunos comunicados, la validación de contenido. Y, como decíamos ahorita, sí, un poco la capacidad de utilizar este modelo que ya quedó entrenado y adaptarlo un poco. Por ejemplo, hay una técnica que se llama destilar el modelo, y entonces, en donde de lo que ya conoce, luego le enseñas, le das una especie de ejemplos al modelo para que entienda cuál es la siguiente actividad que tiene que realizar con base en lo que se le está mostrando. Es decir, del conocimiento general que tiene, le das a su vez ejemplos y específicos de tu entorno, si lo estás destilando para que pueda empezar a responder específicamente a unos escenarios. Entonces, esto es parte de lo que se está integrando y parte de lo que la plataforma va a permitir. Con esto se activan los datos, es decir, partir de información muy general, limpiarla, pasarla a este lakehouse, diferentes fuentes, redes sociales, videos, etcétera, e irla conjugando hasta llegar a tener una respuesta que sea, que esté basado, por supuesto, en los criterios que tenemos nosotros, protegido, seguro, confiable, y que nos ayude a obtener un beneficio en el negocio. Y con esto le cedo la palabra a Luis para que tenga la oportunidad de mostrar ya específicamente un demo al respecto. Muchas gracias. Dale, perfecto. Bueno, aquí vamos a aterrizar un poquito, digamos, la idea. Estamos hablando sobre establecer una cultura de data intelligence, ¿cierto? Pero entonces acá la pregunta esencial para nosotros es, ¿qué hago con la data? ¿Cierto? Porque el cómo, pues nosotros podemos decir, bueno, sí, tenemos toda la arquitectura, podemos crear toda una arquitectura como lo hablaba ahorita Ignacio, podemos crear todo nuestro eh, entorno o en nuestro ambiente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hago con la data? ¿Cierto? Muchas veces nosotros en esta era tecnológica que estamos en estos momentos, estamos recibiendo información por todos los medios posibles, ¿cierto? Por medio de correos electrónicos, por medio de chats, por medio de muchos objetos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Esa es la pregunta principal que todos nosotros nos tenemos que estar haciendo si queremos desarrollar, digamos, un trabajo sobre esta, digamos, esta ingeniería o esta inteligencia de datos, ¿cierto? Quiero llevar mis datos de pronto hasta una visualización, quiero llevar mis datos hasta un modelo de Machine Learning, quiero interpretar mis datos de cierta manera con IA generativa, quiero generar nuevo contenido, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, el punto esencial donde todos nos tenemos que estar enfocados y ese es el punto de partida donde uno dice decir, bueno, voy a partir con mis datos, tengo estos datos, sea digamos a tiempo real o sea digamos por lotes o digamos con cierta frecuencia, ¿cierto? Entonces voy a llegar hasta allá, ¿cierto? Y aquí nos tenemos que poner ingenuosos, ¿cierto? Tenemos que ser creativos en decir, bueno, voy a llegar mi data, ¿qué tal posible de llegar mi data hasta poder predecir cierto comportamiento, poder adquirir ciertos patrones que de pronto nosotros no identificamos? Queremos capturar esta información o queremos capturar ciertas determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, justamente, digamos, por eso es que nosotros aquí, digamos, en esta charla, por eso la nombramos como estableciendo una cultura de data intelligent, porque nosotros queremos aquí que todos empecemos a pensar de esa data que estamos recibiendo por cualquier medio o tenemos justamente esa data ahí capturada, ahí o de pronto realizando procesos manuales o de pronto, digamos, haciendo digamos, esos procesos repetitivos que justamente muchas de las empresas o muchos, digamos,
los trabajos que se realizan se hacen. ¿Por qué no utilizamos, digamos, esa información o esos trabajos que sean repetitivos? ¿Por qué no los automatizamos, cierto? ¿Por qué no pasamos, digamos, a hacer un proceso de que siempre nos esté dando esas respuestas y nosotros invertimos ese tiempo en realizar un análisis, en realizar ciertas cosas que de pronto podemos mejorar ya la toma de decisiones, ¿cierto? Como todos los datos, como cuando nosotros hablamos en estadística por allá, lejos en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Siempre los profesores nos decían de la descripción de esto, ¿cierto? Porque la estadística y todo esto, los datos llegan hasta un punto, digamos, de donde tenemos que tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar esas decisiones? Justamente con una visualización, un gráfico, una predicción, una generación de contenido, una clasificación, ¿cierto? Hay mil maneras para hacerla. Entonces, básicamente, estableciendo esa cultura de data intelligence, básicamente lo decimos en que qué es, implica crear un entorno organizacional donde se toman las decisiones en base de los datos obtenidos, se procesan, se analizan de manera eficiente, ¿cierto? Todo esto sobre básicamente la nube de Google Cloud Platform que en estos momentos, digamos, estamos trabajando y básicamente ahí podemos tener todo eso que de pronto nosotros podemos imaginarnos de, pero ¿cómo lo podría hacer? Listo. Ese es como, digamos, nuestro foco principal, el qué voy a hacer con mis datos, ¿cierto? Obviamente de beneficios, aquí podemos listar algunos, pero existen bastantes beneficios, ¿cierto? Muchísimos beneficios. Entonces, por ejemplo, la mejora de toma de decisiones, como lo estábamos mostrando, mayor eficiencia operativa, identificación de nuevas oportunidades de negocio, optimización de procesos, que eso, digamos, es bastante importante, y fomento de la innovación y la agilidad empresarial, ¿cierto? Es mucho más interesante tener datos a la mano, que sean concisos, que sean confiables, que sean rápidos en el momento, digamos, de uno pueda tomar una decisión apresurada o sencillamente poder detallar eso. Entonces, esa es la cultura que nosotros tenemos que empezar a adoptar, esa es la cultura que tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, en base acá, vamos a hacer un demo, o sea, nosotros aquí como ya nos ponemos un poquito más creativos, vamos a mostrar, bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí podemos mostrar muchos demos, ¿cierto? Pero pues obviamente la idea es que ustedes, digamos, puedan ingeniarse esas ideas, puedan ingeniarse qué puedo hacer, ¿cierto? Y obviamente ya nos puedan comunicar y decir, mira, es que tengo esta idea, quiero desarrollarla de esta manera y buscamos la mejor opción. Ese es, digamos, nuestro punto de partida y nuestro punto de partida para una buena cultura de inteligencia de datos, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar un demo, si tenemos tiempo mostramos de pronto otro. En estos momentos voy a mostrar un clasificador de correos, ¿sí? Básicamente aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la inteligencia artificial generativa que en estos momentos a todos nos parece de gran curiosidad, ¿cierto? Que está en un área donde está creciendo constantemente, pero pues básicamente es una herramienta supremamente potente que nos puede, digamos, ayudar en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese clasificador de correos? Nosotros tenemos, por ejemplo, en muchas de las empresas o en muchas, digamos, de las organizaciones, tenemos básicamente un correo, digamos, de peticiones, quejas y reclamos, ¿cierto? Un PQR. Entonces, ¿qué tal si, digamos, nosotros no tenemos esa información? ¿Ve? No tenemos que entrar al correo, mirar cuáles son las peticiones, cuáles son las quejas, cuáles son las sugerencias, cuáles son, digamos, la información que posiblemente puede ser spam, cuál es la información que, digamos, que no tiene que ver nada con este, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos acumulamos y nos acumulamos de esa información, ¿cierto? O sencillamente podemos entrar en otro episodio que sea, digamos, tickets de la empresa, que digamos sean tickets por soporte, tickets por venta, por marketing. Bueno, nos podemos imaginar, digamos, un episodio bastante grande y justamente por eso es que trajimos este demo a colaciones, porque digamos uno de los primeros filtros donde uno realiza todo su trabajo es recibiendo y enviando correos, porque pues digamos en estos momentos estamos en muchas modalidades remotas, híbridas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, digamos, el correo es una de las principales fuentes de información que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, digamos, ciertos desafíos
porque a veces, digamos, tenemos que dar respuestas rápidas, tenemos que tener una disponibilidad de 24/7, eso quiere decir que, digamos, no vamos a tener o vamos a requerir de pronto muchas veces personas que estén todo el tiempo revisando los correos o de pronto etiquetando esos correos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Digamos, vamos a dar ese cambio, digamos, de decir, bueno, listo, no vamos ya en la tarea de etiquetar de que esto sea una sugerencia, de que esto sea algo, esto dejémoselo, como es una tarea repetitiva, esto dejémoselo a la tecnología, dejémoselo justamente a la IA generativa y hagamos nosotros ya, personalicémonos de, digamos, tú vas a coger, digamos, las quejas, tú las peticiones, y mandamos esto a las áreas correspondientes. Esto nos va a agilizar demasiado trabajo y vamos a poder priorizar información, ¿cierto? Dependiendo de las etiquetas o dependiendo de los campos que nosotros queremos realizar, ¿cierto? Entonces, como le digo, los aspectos claves dentro, digamos, este pequeño demo que ya se los voy a mostrar es, por ejemplo, el objetivo es poder facilitar la gestión y consulta de correos electrónicos, ¿cierto? Ahí, digamos, para poder agilizar este proceso. La metodología, como se las había comentado, la idea es poder utilizar y aprovechar esa IA generativa, que no sea solamente, digamos, ayúdame a redactar ese correo, aunque está muy bien, ¿cierto? Pero pues la IA generativa tiene muchos más potenciales que podemos seguir extrayendo, ¿cierto? Como digamos analizar palabras, analizar sentimientos, analizar, digamos, clasificar nuestros correos, ¿cierto? Toda esa información podemos decirle a la IA generativa que son tareas que nosotros podemos hacer manuales, pero que de pronto nos desgastan tiempo. Listo, ahí tenemos, digamos, una solución, ¿cierto? Entonces, mira que dentro de los detalles técnicos de lo que yo estaba diciendo, digamos, hacer una clasificación, un análisis de sentimiento, una extracción de identidades, digamos, palabras importantes, palabras claves dentro de los correos, cuáles son las temáticas o los temas más repetitivos que, digamos, la gente está, digamos, enviando correos, y eso es bastante importante porque, digamos, si uno puede identificar esos patrones, uno puede tomar medidas respectivas, anticipadas a esa, digamos, esa problemática que posiblemente puede estar repetitiva, ¿cierto? O bueno, no puede ser problemática, pero en ese tema en especial, ¿cierto? Entonces, acá vamos a, digamos, vamos a mostrarles la arquitectura, pero pues digamos esto es un poquito más técnico, pero digamos aquí hablando un poquito sobre los pasos y ya vamos a mostrar qué es, cómo es su funcionamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una arquitectura normal, pues digamos un poco básica, pero bastante funcional, ¿cierto? Que vamos a ver, digamos, en todas nuestras soluciones de nuestra inteligencia de datos, vamos a siempre a tener un inicio, vamos a tener todo su procedimiento y vamos a tener su finalización. En este caso, pues obviamente vamos a tener el usuario inicial que va a enviar un correo, sea una queja, sea una solicitud, sea un reclamo, ¿cierto? Automáticamente ya empieza a operar toda nuestra nube, toda nuestra ambiente de Google, que es lo que va a hacer. Entonces llega un correo, él automáticamente manda una solicitud a la nube diciéndole, hey, llegó un correíto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la nube? Dice, listo, voy a ir, voy a mirar el correo, cuando identifico las palabras claves, depende del prompt que le estamos dando a Gemini, ¿cierto? Él ahí empieza a identificar, ah, bueno, esto es un correo, dependiendo del prompt que le demos, esto es un correo de quejas, esto es un correo de reclamos, esto es un correo de sugerencia, esto no tiene ninguna clasificación porque puede ser una publicidad, puede ser spam, puede ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Eso todo lo realiza, digamos, esta IA generativa. Posteriormente, él procede a etiquetar este correo, a mandarlo a su etiqueta correspondiente, y aparte de eso, pues nosotros, como nosotros tenemos nuestro BigQuery, que es nuestro almacenamiento de información, vamos a registrar esa información de ese nuevo correo dentro de nuestras tablas. Entonces, aparte de que ya tenemos una clasificación, vamos a poder tener una tabla de cuántos correos están llegando al día, cuántas sugerencias, cuántas quejas, cuánto, ¿cierto? Y todo eso lo podemos visualizar y crear todos esos insights dentro de una visualización de Looker, ¿cierto? Entonces, aparte de que tenemos nuestro trabajo controlado dentro de la etiqueta, también vamos a poder hacer un análisis de todo ese, digamos, ese volumen de correos que tenemos al momento. Entonces, es bastante interesante. Entonces, ¿por qué también muestro esta arquitectura? Como ejemplo, arquitecturas hay muchas y podemos crear muchas arquitecturas dependiendo de la necesidad de cada quien, pero por lo mismo, por a organizar una cultura dentro de la inteligencia de datos, miren que empezamos desde el primer proceso que va a ser la ingesta de información, sea por medio de un usuario, sea por medio por cualquier medio posible, y vamos a llevar
ese proceso de ingesta, análisis, transformación, ¿cierto? Todas las actividades que necesitamos y pasamos a lo último a una visualización, a una predicción, a un, ¿cierto? A cualquiera, digamos, donde nosotros queremos llevar nuestros datos. Entonces, miren que básicamente esto es todo, digamos, resumido en una sola arquitectura de ejemplo, pero es prácticamente todo el ciclo que nosotros queremos, digamos, que todos ustedes empiecen a fomentar, ¿cierto? Entonces acá voy a presentar mi pantalla un segundito, les voy a robar la pantalla para mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Aquí, digamos, pasémonos un poquito a divertirnos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Acá tengo un correo, básicamente, que es justamente un correo de prueba que se llama PQR Certical Labs, ¿cierto? Este correo se tiene para este demo. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos ciertas etiquetas. Tenemos para nosotros, este correo vamos a tomarlo como si fuera de preguntas, quejas y sugerencias. Entonces, si se dan cuenta, aquí dentro de las etiquetas hemos tomado estas 4 etiquetas que son sugerencias, quejas, preguntas y otros que básicamente van a ser los correos donde no, digamos, logre identificar esa etiqueta, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener el todo por el todo. Entonces supongamos que yo soy un usuario y yo, digamos, acá tengo una sobre pregunta sobre las herramientas de cultura. Entonces aquí ya básicamente voy a hacer mi pregunta, voy a enviar mi correo, voy a hacer un sobre queja, ¿cierto? Aquí estoy quejándome sobre la herramienta que me están mostrando y aquí justamente vamos a hacer una sugerencia para la mejora de esta herramienta, ¿cierto? Automáticamente envío correos, él automáticamente entra dentro de este y él empieza su procesamiento. Ahí me disculpan un momentico que mi correo tiene un delay dentro de este y listo, él va empezando. Entonces, digamos, aquí está la pregunta y esto, pero por ejemplo, digamos quejas, aquí está mi queja, ¿cierto? Entonces, mira que él automáticamente tomó esto como quejas y automáticamente aquí está mi correo. Entonces, miren que aquí lo bonito es que ya él automáticamente empieza a tomar mis quejas. Mira que básicamente ya cogió la otra, que era la sugerencia, entonces automáticamente él etiqueta eso como una sugerencia y aquí vamos a estar todas las sugerencias que nosotros podamos tener y enfocarnos solamente en esa temática. Obviamente, esta solo es una etiqueta, podemos respaldar esto con mucha más información, más etiquetas, dependiendo de lo que ustedes estén en trabajando. Hay tanto quejas para soporte, quejas para ventas, quejas para algo, ¿cierto? Que nosotros podemos ir trabajando, ¿cierto? Entonces miren que automáticamente él lo hace solito y etiqueta esa información. Entonces, listo. Primer paso, cumplido, ¿cierto? Entonces, después de ese primer paso, ¿qué es lo bonito? Que nosotros miren que automáticamente, déjame yo actualizo esta data, acá, que tenemos acá, él automáticamente entra dentro de la nube y dentro de la nube ya vamos a tener esa tabla. Disculpenme que mi internet está un poquito lento, entonces vamos a tener esa tabla donde nos va a mostrar qué es. Listo, nos va a mostrar un identificador único que fue la extracción de esa información, nos va a mostrar la fecha, la hora, el subject que es básicamente el asunto del correo, desde quién fue el correo, aquí nos va a mostrar el cuerpo del correo, el resultado y miren acá también otros aspectos súper interesantes que podemos extraer dentro de esta IA generativa. Podemos resumir nuestro correo, así le estamos diciendo, listo, resúmame el correo, muéstrame cuál es el resumen sin necesidad de tener que leer todo lo que estamos, para que me dé una perspectiva de lo que está pasando. ¿Cuál fue el sentimiento? Si fue un sentimiento positivo, fue un pensamiento negativo, fue un sentimiento neutro dentro de esto, ¿cierto? ¿Cuáles son las entidades o las palabras principales que tiene el correo, cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí estás hablando sobre MLOps, está hablando sobre la nube de GCP, está hablando sobre trabajo, ¿cierto? Aquí nuestra clase, ¿cierto? Que nos está diciendo, bueno, si fue una queja, si fue una pregunta, si fue una sugerencia, si definitivamente no entra dentro de ninguna clasificación, ¿cierto?
Entonces miren que básicamente aquí en solamente segundos ya tenemos básicamente toda una data, ¿cierto? Una tabla donde nos está clasificando nuestros correos. Entonces la primera tarea cumplida, la clasificación la está realizando, ¿cierto? Ahorita estamos adquiriendo una información, ¿cierto? A tiempo real de cada vez que vaya ingestando información dentro de la nube. Vamos a tener todo nuestro data warehouse, ¿cierto? Nuestra tabla de información. Y por último, ¿qué podemos ir procediendo? Ah, bueno, listo. Entonces, aquí podemos ir verificando, digamos, este es un looker, digamos, un poco básico por el demo, pero lo podemos poner tan práctico como sea. Entonces aquí podemos verificar, digamos, cuántos correos hemos tenido por frecuencia al día, cuáles son, digamos, de sugerencia, queja, pregunta u otros. Y miren que básicamente aquí tenemos otro. Eso quiere decir que posiblemente se está llenando muchas cosas nuestro correo de información, posiblemente spam, palabras clave, sentimientos, categorías y nuestro resumen. Entonces miren que básicamente aquí él está haciendo su trabajo solito y tenemos mucha información con respecto a esto. Entonces esta es la idea y esta es la cultura de inteligencia de datos que nosotros queremos que ustedes adopten, ¿cierto? Vamos a darles un demo, el otro demo pequeñito, rapidito aquí en estos minuticos para que procedamos. Y por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo, listo, si yo tengo una data, por ejemplo, que le estamos ingestando cada minuto o en tiempo real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una data, ven que me carguen, como les digo, tengo mi internet un poquito lento hoy, justamente hoy. Listo. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, esta es una data de prueba que nosotros estamos diciendo, esto es una data ficticia sobre cervecería, ¿cierto? Entonces, pongamos en un lado de marketing, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos registrando las ventas que están haciendo las personas o nuestros comerciales están registrando las ventas o todo lo que se está registrando a tiempo real, ¿cierto? Entonces, imagínense la data, esta data que nosotros podemos tener y se está migrando cada tiempo, ya vamos a hablar de miles o millones de información, ¿cierto? Con cada una de estas. Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos, como gerente de zona o algo, digamos, yo quiero preguntar o quiero saber, bueno, cuántos ventas he realizado el día de hoy, ¿cierto? Esto lo podemos hacer por medio de una visualización, pero mire que aquí ya hicimos la ingesta, pero entonces, bueno, hagámoslo por otra parte. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, creo un chatbot, por ejemplo, en este caso se llama Matilda, ¿cierto? Y yo le digo, hola, ¿cierto? Y básicamente eh, él ahí lo que empieza es a trabajar esta información. Mira, por ejemplo, hola, soy su asistente virtual. Ah, listo. Dime cuál es la cerveza más vendida, por ejemplo. Él lo que va a hacer es básicamente ir a consultar la información y traerme esa respuesta de ese SQL, por ejemplo. Mientras me va respondiendo, mira que, por ejemplo, digamos, yo hice aquí la prueba. Entonces, mira, ¿cuáles han sido los productos más vendidos? Me está diciendo, ah, bueno, los productos más vendidos son los productos, o sea, no sé qué, esta, digamos, como les digo, estos son pruebas, pero, por ejemplo, digamos, pensemos que la cerveza tal, ¿cierto? Con 37.754 ventas, 30.864, y miren que le está dando la información automáticamente. Mira, la cerveza más vendida del producto es la cerveza no sé qué, ¿cierto? Con un total de 37.154 unidades vendidas. Mira que automáticamente él va a ir a hacer esa consulta. Entonces imagínense en donde nosotros tenemos data real, ¿cierto? A tiempo real. Yo poder ir a consultarle, vaya a la base de datos, consulte toda la información que tiene en estos momentos y tráigame el resultado. Ah, bueno, listo, esto era lo que yo quería saber, muchas gracias, ¿cierto? Él automáticamente termina y pues vamos a poner una encuesta de satisfacción de ser necesaria. Bueno, listo, muchas gracias Maltica por su colaboración. Entonces miren que básicamente aquí voy a responder una pregunta o voy a responder algo, voy a tomar una decisión sobre algo en solamente segundos, ¿cierto? De posiblemente millones de información a tiempo real que podemos tener, ¿cierto? Entonces, básicamente estos eran los dos demos que yo les quería mostrar en estos momentos. Voy a quitar mi presentación de mi pantalla
Y esto básicamente, bueno, no sé, no es si puedes compartir en estos momentos. Esa era la idea que nosotros queríamos mostrarle, como llevar esa cultura, digamos, de llevar esos datos, el cómo, como les decía, qué voy a hacer con mis datos y de aquí para adelante qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces miren que aquí con dos demos, vale, pues, con dos demos que nosotros teníamos, podíamos tener mucha información, ¿cierto? Capturar mucha información de ellos y ese es, digamos, básicamente el aviso que nosotros queremos mostrarles a ustedes. Listo, espero, digamos, bueno, a mí me faltó, digamos, algunos, eh, en la presentación anterior me faltó algo ahí como los, los puntos claves, pues digamos los potenciales, las aplicaciones potenciales, pero pues digamos ahí solo listamos algunos que posiblemente creemos más importantes, pero pues aplicaciones las que ustedes quieran. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es volvernos creativos con la data. ¿Listo? Espero les haya gustado mucho y pues bueno, ya dejo ahí a Noé para que continúe. Perfecto, gracias. Ahora vamos a las preguntas. En este caso vamos a comenzar con la pregunta de Cristian Cherres que nos dice, buen día, para la construcción de estos modelos, ¿se requieren licencias adicionales a las de Google Workspace Starter, estándar, premium, etcétera? A ver si alguien nos puede responder, Luis, a la pregunta que nos hace Bueno, Cristian. Ignacio, yo. Bueno, ¿A las listo, no. licencias de qué, perdón? Licencias, Workspace. A ver, son varias. Es importante esta pregunta. Hay una cosa que es Gemini for Workspace, que es para ayudar a crear presentaciones, análisis de correos, redactar correos. Esa es una parte de Gemini. Existe otra parte de Gemini para la administración de la consola de cloud. Y existen otras capacidades alrededor de Gemini, puede ser construir ya modelos más avanzados que requieren ocupar parte de los modelos fundacionales que hablábamos, construyéndolos con Vertex. Entonces, quizá por ahí hay que ir revisando, pero algunas capacidades de Workspace sí requiere un componente adicional para utilizarse con Gemini, pero tiene que ver específicamente con la parte de creación de redacción de correos, análisis de redacción de creación de presentaciones, etcétera. Pero parte de lo que presentó hoy Luis Miguel tiene que ver más con Vertex y eso implica crear un aplicativo con componentes de Google Cloud. Sí, Perfecto. exacto. Justamente ahí para complementar un poquito, digamos cuando aquí, digamos en el demo de correo, ¿cierto? Pues obviamente sí necesitaríamos, digamos, un workspace, pero por ejemplo, digamos, tampoco la nube está limitada en cierta manera, digamos, a tener todo sobre, digamos, un Google Workspace. Por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos la data en algún servidor, podemos extraerla directamente a GCP, podemos trabajar directamente dentro de la nube, podemos sacar, digamos, no solamente digamos, esta clasificación, sino modelos de Machine Learning que podemos, digamos, traerlos allá. Entonces, digamos, aquí esto se abre un universo totalmente de soluciones. Ya. Gracias, Luis. Lady Diana nos hace una pregunta. Buenos días, una consulta. ¿Estos modelos se pueden implementar en una página web o banca móvil para la atención de clientes? De manera general, sí, hay casos de uso. Una interacción que justamente muchas instituciones están buscando para atención con clientes es la parte de agentes conversacionales y sin duda ese es uno de los principales primeros usos y luego puede haber otros ya mucho más avanzados, por ejemplo, análisis de documentos, extracción de información, resúmenes de documentos. Puede haber bastantes otras opciones, pero sin duda una parte conversacional hacia atención de clientes. Justamente CC CC AI Platform es precisamente uno de los potenciales, de las soluciones ya creadas que puede ayudar con eso. Gracias, Ignacio. Una pregunta de Antonio Rodríguez que dice, ¿ya liberaron Gemini para Workspace en español? No, aún no. Está en el roadmap. En los siguientes meses aún no está liberado. Bueno, una pregunta de Miguel Ángel Jiménez que dice, en este modelo similar a Maltica,
¿se podría adaptar un chatbot con el log que se genere de la aplicación del chatbot? Perdón, no estoy seguro de saber qué es Maltica. Luis, creo que se ha Maltica muteado es ahí. justamente Maltica era el chatbot que estábamos mostrando ahorita, que toma la información directamente desde BigQuery. Marifer nuevo Marifer 2000. Espérame. Con- Mande. pero no entiendo con el log que genera la aplicación del chatbot. ¿Se podría adaptar un chatbot con el log que genera la aplicación del chatbot? Ahí sí me perdí, Miguel. No sé si de pronto nos podrías especificar un Sí, poquito gracias. más. Buen día. Un poco ampliando la pregunta, vi que con tu ejemplo de Maltica, pues bueno, toma toda la data generada que mostraste pues, en unas tablas, ¿no? En este caso, mi pregunta es puntualmente, en una aplicación que se tiene para atender a un chatbot, genera un log, genera un historial de Allá. todas las respuestas. ¿Se podría adaptar algo similar como lo que hiciste, tomando todas las respuestas que se almacenan en el log de ese chatbot para tener algo así automatizado? Claro, sí, sí, justamente esa es como la segunda parte de esto. Justamente todos los chatbots van a dejar justamente ese registro de las interacciones del cliente con del usuario con el chatbot. Entonces, ahí muchas veces nosotros también implementamos estos resúmenes. Entonces, por ejemplo, podemos también sacar los logs y preguntar, bueno, cuáles son los temas principales de esta conversación, cuáles son las preguntas que más se repiten, qué es lo que más está, digamos, solicitando la gente, cuál es el tema, y entonces ahí cuántos, digamos, son consultas por día, y todo eso, digamos, ese sistema de lo claro, también lo tiene incorporado en este caso Dialogflow, que es, digamos, el creador del chatbot, y él automáticamente exporta la data a BigQuery y con eso ya se puede, digamos, jugar para lo que se necesite. Pero sí, todo ese log se tiene. Excelente, muchas gracias, Luis Miguel. Perfecto. Lady Diana complementa, si el chatbot se quiere exponer a los clientes, ¿de qué forma se garantiza la seguridad de los datos sensibles? Bueno, ese digamos es una pregunta importante, es una pregunta importante, pero pues aquí lo interesante es generar una buena análisis de atributos antes de, ¿cierto? Digamos, nosotros no podemos, digamos, ir soltando la información así, ¿cierto? Pero entonces podemos primero, obviamente, sesgarlo, digamos, con unos buenos prompts, decirle a la IA generativa, ojo, no vayas a mostrar datos de este tipo. La idea es que de pronto nosotros podamos incluir, cuando nosotros queramos incluir esta data, nosotros poder quitar esos datos sensibles. Por ejemplo, digamos, si estamos hablando de cuentas bancarias, no mostrar dentro de la tabla que sean estas cuentas bancarias, que sean nombres, que sean estas cosas, sino que ser, digamos, lo más necesario posible hacia el cliente, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Pero pues digamos, Gemini en estos momentos también tiene su otra contraparte, que podemos, digamos, incluir PDFs, podemos incluir información, aparte, digamos, de tablas, que también puede ser como, digamos, como una aplicación de análisis interno de la empresa. Por ejemplo, digamos que nosotros le habilitemos un chatbot a los empleados de la compañía únicamente y con la información de beneficios o algo así. Y entonces, en ese caso, nosotros limitamos, o sea, nosotros siempre estamos limitando a que solamente muestre lo que pueda mostrar. El resto, sí, pues digamos, toda información sensible, no podemos, decimos, no se puede, digamos, mostrar esta información. Pero siempre, siempre, siempre está una persona, en este caso nosotros como científicos de datos, estamos detrás de esto, digamos, todo el tiempo analizando y censurando toda esta información sensible que podemos obtener. Entonces, por eso es totalmente tranquilo. Perfecto. Y ahí, tecnología UHS, bueno, es para como que recapitular, que no le quedó claro. ¿Hay que adquirir un nuevo producto para tener ese tipo de servicios en la institución? A ver, es que si estamos hablando de Workspace, para las capacidades de Workspace con Gemini, sí, y para las capacidades de Gemini para usarse con Google Cloud,
sí, y la parte de Vertex es consumo de Google Cloud. Sí, sí entiendo que pueda tener un poco ahí de entrar a profundidad, y creo que como decía Noé, ahí en el formulario, con el equipo de Certica se pueden ya clarificar en qué casos sí aplicaría la adquisición de componentes adicionales. Perfecto, Ignacio y Luis, parece que no hay más preguntas. Igual si surgen más preguntas pueden llenar el formulario para que un experto de Certica pueda acompañarlos directamente. Ahora vamos a dar un par de minutos para que llenen el formulario y luego hacer el sorteo del Chromecast. Muchas gracias, Luis y Ignacio. Ahora nos quedamos para el sorteo. Gracias a ustedes. Claro que sí. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, ahora vamos a dar un número al azar a ver quién es el ganador del Chromecast. Hay 103 personas que han participado del formulario y el ganador es el número 47. Hay que revisar quién tiene el número 47. En este caso es Gaudi Verónica López Berlanga. Hola Gaudi, ¿todavía te encuentras acá en la sesión? ¿Puedes alzar tu mano o prender tu micro? De las dos. Sí, aquí ando. Hola Gaudi, felicidades por el Chromecast. Nos vamos a presentar contigo por interno para terminar la entrega. Sin más, muchas gracias a todos por participar y los esperamos el día de mañana. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.